¿Prefieres hablar o escribir? Bueno, hablar y escribir son dos procesos distintos, pero ahora creo que prefiero escribir. ¿Y en qué lengua prefieres escribir? Bueno, de momento escribo en español, que es mi lengua materna, es mi lengua de origen, aunque desde hace 20 años vivo fuera de España y vivo en más lenguas. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción. Teresa Cuartero Lausín, autora de Radical, Vocabulario, libro ilustrado por Ana Yael. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en Barcelona, donde ayer presentamos el libro. Estamos acogidos por nuestros anfitriones, Silvia y Mario. No es la primera vez que hacemos el podcast desde Barcelona y esperamos que no sea la última. Decía Derrida, se preguntaba por qué a menudo las cosas más importantes las decimos en entrevistas públicas sin haberlo planteado, sin haberlo pensado. Lo decimos de una manera improvisada. Las cosas más importantes. ¿Qué es lo importante, Teresa? ¿Las cosas o el hecho de hablar? Bueno, yo creo que lo importante es tener a alguien con quien hablar y compartir, tener interlocutores. Lo importante es el otro. Y yo estoy de acuerdo con Derrida, con lo que dice, porque lo he vivido presentando justamente este libro con vosotros. Las presentaciones han sido muy enriquecedoras y estimulantes porque ha sido la posibilidad de conversar con vosotros y con más personas sobre el libro y sobre los temas que lo rodean. Teresa está desvelando que el libro está editado por nosotros, ese nosotros somos Biblioteca La Cala, de La Cala, y sí, llevamos ya un cierto recorrido de presentaciones y de encuentros con mucha gente y muy diversa. Has nombrado la lengua materna. ¿Por qué decimos materna y no paterna? Pues es una buena pregunta y no conozco la respuesta, no conozco el origen de esta expresión. Creo que no está claro. Por otro lado, me imagino que se habla de lengua materna porque se asocia con el papel, ¿no?, de cuidados que tradicionalmente las mujeres han tenido, ¿no?, con los hijos. Pero no sé de dónde viene esta expresión. Tu lengua materna es el español, el libro está escrito en español, has dicho que por ahora escribes en español. ¿En qué lengua trabajas? Bueno, yo trabajo desde hace casi 15 años en inglés. Puntualmente a veces utilizo el francés y tengo compañeros francófonos para hablar, pero la lengua de comunicación, la lengua internacional de comunicación en Bruselas es el inglés. Y esto hace que para mí esa lengua esté realmente vinculada a la experiencia del trabajo. Y si utilizamos dos palabras en latín, el otium y el negotium, que son dos opuestos, para mí es eso, es la lengua del trabajo y a pesar de que la utilizo todos los días, es una lengua que creo que no habito realmente y creo que ser consciente es importante. Y la lengua me voy a atrever con el latín, no sé si es domus la palabra, la lengua de tu casa, de la casa en la que habitas con tu familia, ¿cuál es? En mi vida familiar utilizo dos, el francés con mi pareja y el español con mi hija. Y desvelamos ya y lo dejamos ahí, que en algún momento viviste en griego, porque viviste en Grecia y vivías en griego, sí, y que ahora eres una fervorosa estudiosa del latín. Una pregunta que no me cabía en ningún bloque, así que antes de entrar en materia en el libro, te la propongo ahora. ¿Los recuerdos de nuestro pasado dependen de la lengua que utilizamos para recordarlos? Pues no lo sé. Y esta pregunta, la verdad es que no lo sé. No lo sé si recordar es un hecho que se transforma a través de las diferentes lenguas que utilizamos. La verdad es que no lo sé, porque creo que no... Yo recuerdo en español, no lo sé.
Abrimos la cubierta. Has escrito un libro radical, subtitulado Vocabulario, un libro bellamente e inteligentemente ilustrado por Ana Yael, ya hemos dicho, editado en Biblioteca La Cala. ¿Qué va a encontrar la lectora después de que abra la cubierta y cierre la contracubierta? Pues va a encontrar un libro que a lo mejor son 2 libros. En la primera parte va a encontrar un abecedario ilustrado por Ana Yael, en el que se explica el origen en latín de 24 palabras del español, correspondiendo con una de las letras del abecedario. Hay 24 palabras y en la segunda parte ese era el proyecto original en mi cabeza desde el principio, y en la segunda parte he escrito un texto que se ha añadido después y que es una breve historia del latín como lengua desde sus orígenes hasta nuestros días. Y bueno, en el abecedario ilustrado me he detenido en 24 palabras. Creo que también hay un hilo conductor, porque al final son palabras que cuentan una historia, que dicen... Agenda, candidato, infancia, humildad, jovial, vagina. Sí. ¿Por qué esas? Que te lo preguntan en cada presentación y en cada mail. ¿Por qué esas 24? Sí, es una pregunta que se repite. Bueno, cuando pensé escribir el abecedario en este formato, intenté buscar etimologías que fuesen sugerentes o que pudieran ser sugerentes y a lo mejor un poco desconocidas, posiblemente para un futuro lector, aunque ahora, después de haber pensado tantas veces en la elección de esas palabras y bueno, de haberlo trabajado durante tanto tiempo, ahora mismo tampoco sé ya si es el caso o no. Depende evidentemente del lector, pues es subjetivo. Hay muchas personas, hemos descubierto en las presentaciones, apasionadas por la etimología, pero intenté buscar ejemplos que fuesen poco comunes y la verdad es que al final la selección de palabras es una selección que cuenta también historias relacionadas con la antigua Roma. Ese es un poco el hilo conductor también del abecedario. Y que transmiten, es una lectura que hago yo, que transmiten una idea de imperio, de organización de un imperio, muchas de ellas. Sí, algunas sí. Y algunas sí. Y la propuesta es, conocer esa historia a lo mejor, pero la propuesta sobre todo era quedarse a solas con las palabras y que las palabras, como decimos en el libro, digan. Quedarse a solas con las palabras. La lectora va a encontrar la palabra, la etimología, sin más, y en la página de la derecha la ilustración de Ana Yael. No hay comentarios en esa parte, no hay comentarios, no hay explicaciones, ni siquiera hay nociones de lo que ha sido la historia de la palabra y sobre todo no hay discursos que acompañen. Etimología. ¿Puedes darnos una definición de etimología? Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar, a pesar de haber hecho el libro. La etimología... su etimología es la etimología de etimología es el significado verdadero de las palabras. Hoy la etimología no es una forma de conocimiento o de pensamiento como pudo ser en la antigüedad. La historia de la etimología es también muy larga. Y bueno, a pesar de que hoy la etimología incluye no solamente la explicación del origen de una palabra, sino que incluye toda la evolución de semántica y formal y la relación posible con otras palabras de la misma familia, etcétera, es una historia de las palabras. Yo me he quedado simplemente en el origen, en el comienzo, ¿no? En el origen de la palabra, en su fuente más remota, en el latín. Ha sido una decisión consciente. El latín no es el principio, por supuesto, hay una historia también más larga detrás, el griego, otras lenguas, el indoeuropeo, pero la idea era intentar un poco encapsular o fotografiar
lo que hay dentro de la palabra, a unas sabiendas de que la etimología no es el significado de la palabra, es otra cosa. Y bueno, eso creo que también es importante decirlo. Y descubrir el origen, más allá del placer que proporciona cualquier descubrimiento, descubrir el origen de una palabra nos sirve para algo. Bueno, yo creo que sí. Primero, creo que la etimología ayuda a separar el decir de lo dicho, o lo que los lingüistas llaman el significante del significado. Y bueno, está el debate de si hay una relación o no entre las palabras y las cosas. La etimología nos, no sé, apunta a una posible sí. No sé si existencia de esa relación misteriosa, pero en todo caso nos proporciona a lo mejor la ilusión de poder pensar que a través de la etimología podamos entender esa relación, no lo sé. Esa relación que defendía Platón. Sí. En todo caso, la etimología también nos muestra que las palabras son algo más que lo que significan en el diccionario, que el significado comúnmente aceptado, y ese descubrimiento creo que también es, además de placentero, interesante. Digamos que da una pista conceptual, pero es una pista dentro de una historia que es muy larga, ¿no? Te voy a pedir un esfuerzo. Digo que es un esfuerzo porque te voy a pedir que no pienses mucho las respuestas. A ti que piensas todo. ¿Hay una lengua más útil que otra? No creo. ¿Hay una lengua más bella que otra? Tampoco. Eso es un juicio de valor, creo. ¿Hay algo que te moleste en el habla de todos los días, de la gente, de lo cotidiano? Del habla del ágora. No necesariamente. ¿Hay algo que te moleste cuando lees en la escritura? Bueno, en la escritura a veces sí, la confusión a lo mejor entre el lenguaje oral escrito, confundir lo coloquial con lo divulgativo, puede ser. Escribió Borges en un poema que se titula Los justos, en un libro que se titula La cifra, que uno de los justos es aquel que descubre con placer una etimología. ¿Conoces ese placer? Por supuesto. ¿Cuántas veces lo has conocido en los 2 últimos años? Por no hablar de tiempos anteriores. Sí, es un placer, como dice Borges, también efímero. Sí, ese momento sí, es un placer y Radical ha nacido también del gusto y, bueno, y quizá un poco también de la voluntad de compartir ese placer, que es verdad que yo creo que atrae a mucha gente y, bueno, si conocemos el latín y el griego, que no son las únicas lenguas que han influido, ¿no? el español, pero es verdad que con el latín y el griego se puede ir un poco más deprisa, a lo mejor en ese descubrimiento, pero bueno, está al alcance de todo el mundo, ¿no? Con un diccionario etimológico o con un diccionario que tenga información etimológica. ¿Saben quienes nos escuchan desde hace 2 años o desde hace 2 meses que no hacemos pausas musicales, pero de vez en cuando decimos que podríamos estar escuchando en este momento? Ahora cabría escuchar algún fragmento de canto gregoriano, por ejemplo. Vamos con la segunda parte del libro. Abordas la historia del latín, su pervivencia, su aprendizaje. ¿Cuándo nace? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo nace el latín? El latín que luego va a ser durante siglos la lengua más importante de una buena parte del mundo. Bueno, el latín nace en la región del Lacio, en Roma y sus alrededores. Y bueno, según los historiadores, ya se habla en el siglo V a.C. y es al principio una lengua que solo se habla en esa zona y es una lengua más, entre otras que se hablan en la península itálica y que, bueno, va a estar muy ligada evidentemente al poder de Roma porque se va a ir extendiendo primero en lo que es actualmente Italia, a través de conquistas y conquistas de los pueblos que habitan entonces ese territorio y bueno, de una manera no sé si azarosa o no, pero siempre ligada a la expansión del poder de Roma, fue creciendo y su área de influencia se fue extendiendo
hasta, bueno, pues hasta territorios más allá también de la propia Europa, ¿no? Con el imperio. Por ejemplo, África. África habló latín en un momento dado. Sí, y toda la franja mediterránea, el norte de África, pues países actuales como Túnez, como Egipto, parte de Argelia, sí formaron parte del Imperio Romano. Y bueno, y también hubo importantes escritores. El más conocido que se cita siempre es San Agustín. Aunque es cierto que bueno, no se escucha, ¿no? desde ese lado, ¿no? La reivindicación de ese pasado, pero bueno, porque supongo que no han decidido como nosotros hacerse herederos de esa... Pero hay una excepción, creo, ¿no? Sí. Hay una reivindicación desde África del latín. ¿Tú citabas...? ¿Te refieres a Senghor? Sí. Sí, a lo mejor hay más casos, pero es verdad que Senghor, que fue presidente de Senegal, lo reivindicó. Lo reivindicó en discursos políticos, que él también era heredero de esa tradición. Y incluso, bueno, el latín y el griego fueron muy importantes en las reformas educativas que planteó. Y preparando un poco nuestra presentación de ayer, he descubierto, porque no he hablado de eso en mi texto, que él sí que fue un estudiante brillante de latín, no como Churchill, y entonces incluso fue un profesor de latín en Francia. Y excelente poeta. Además. Si los romanos, si Roma, si ese imperio no se hubiera hecho con el Mediterráneo, ¿hubiera pervivido la cultura griega? Bueno, esa es la pregunta. Es un poco tonta, porque son esos... Me estoy dando cuenta de que no... De que son esos... ¿Qué pasaría si...? Dicho de otra manera, fue muy importante el latín para que perviviera la cultura griega. Sí, por supuesto. Primero porque, bueno, es como casi una decisión consciente, ¿no? Ellos deciden hacerse los herederos de esa tradición, de la cultura griega. La literatura latina depende tanto, casi completamente de la literatura griega. Es traducir, copiar, imitar, adaptar. E incluso el propio latín, hay textos, ¿no?, en los que los gramáticos intentan establecer relaciones de filiación y correspondencias, establecer correspondencias. Sí, es siempre el espejo en el que se miran. Y el imperio termina, no sé por qué tantas veces se dice caer, no veo yo los imperios caer. El imperio termina. Probablemente es a eso a lo que se refiere Nebrija cuando dice toda la lengua va acompañada de un imperio, nace con él, crece con él y acaba con él. Digo que probablemente se refiere al latín y no al español o al castellano como algunas veces se ha pensado. Cuando acaba el Imperio Romano, el cristianismo ya es muy importante. Y el cristianismo se dice a sí mismo en latín. Sí. Digamos que el latín perdura a través del cristianismo, y también el cristianismo lo utiliza como la lengua que es la lengua disponible, que es para propagar su mensaje. Se convierte en la lengua de liturgia en el siglo IV, sustituyendo al griego, además, bastante tardíamente. Siglo IV de nuestra era, aparece la Vulgata, que es luego el texto de referencia, ¿no? La Biblia de referencia, para intentar, en un latín, vamos a decir fácil, para intentar llegar al mayor número de personas posibles. Y después, durante toda la Edad Media, se practica en círculos eclesiásticos, y sigue también creciendo como lengua, ¿no?, con nuevos neologismos bíblicos, filosóficos en la escolástica. La Vulgata es un buen ejemplo de lo que supone el latín como traducción de textos, claro, la Biblia en hebreo, arameo, griego, dependiendo de los testamentos.
en esos siglos se está utilizando el latín como, bueno, lo que comentabas también de la cultura griega. Hay que traducir, no siempre con mucho acierto, según Nebrija, que le sacó todos los peros a la Vulgata, pero empieza como algo importantísimo, y lo importantísimo en el mundo, pero en ese momento, yo digo Europa por decir algo, empieza el valor de la traducción, que va a llegar, me imagino, bueno, hasta hoy, ¿no? Había una reflexión de Milan Kundera que decía Europa no existiría sin la traducción. Sí, bueno, hay especialistas que incluso piensan que ya el latín es una traducción, ¿no? Una traducción del griego. François Dupont, ¿no? en Francia. Sí, el latín ya nace como diversidad, como el plus d'une langue que decía Derrida, ¿no? Porque los romanos ya no pueden vivir, a diferencia de los griegos, ¿no? que trabajan, bueno, que se movían con esa oposición entre el logos y nosotros y los bárbaros. Los romanos ya forman parte de una tradición diferente de traducción, porque el latín se construye de alguna manera como reflejo del griego y después, a través de la extensión del imperio, bueno, nunca hay una voluntad política de imponer el latín, pero es ya un mundo de... A ver si estoy entendiendo, ¿estás apuntando a que la visión de los romanos es más amplia que la de los griegos? Bueno, en todo caso hay un concepto diferente de la identidad, yo creo, y al final, bueno, la trayectoria del imperio es así, es expander y bueno, y todo el mundo, al final todo el mundo cabe, ¿no? Se van añadiendo pueblos y muchas veces se importan, se adaptan sus costumbres religiosas. Sí, es otro concepto de identidad diferente. Sabes que tienen mejor fama los griegos que los romanos. Sí. Realmente. Habría que empezar a responder a esa fama. Vamos a dar no un salto demasiado grande. Si hay dificultades para saber cuándo acaba la Edad Antigua, bueno, hay dificultades para saber cuándo acaba cada época, ¿no? En el libro dices que también que no se pasa del latín a las lenguas romances de un día para otro, que eso es absolutamente... Eso solo puede pasar en una película y no demasiado buena. Nos vamos al siglo XV, al siglo XVI. En algunos países de Europa, a lo mejor no España tanto, hay debates muy fuertes, muy intensos y muy interesantes que plantean si es necesaria la supervivencia del latín, aunque sea en círculos solo literarios, pero o un poco más. Hoy es el momento de las lenguas, vamos a llamar, nacionales. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se dan esos debates? ¿Qué está pasando en Europa para que se planteen esas cosas? ¿Ya no sirve el latín? ¿Hubiera servido? ¿Podríamos haber seguido hasta hoy hablando más o menos todos lo mismo? Bueno, es una pregunta muy amplia. Bueno, hay muchos elementos, ¿no? Hay primero... en la Edad Media ya no se habla latín, ¿no? En ningún país, en ninguna parte en Europa se hablan ya otras lenguas. En algunos lugares, como aquí, son lenguas romances que nacen a partir del latín, en otros lugares no. Pero el latín, bueno, ya en la Edad Media se consolida como una lengua internacional. Los que lo hablan lo aprenden como una lengua, como una segunda lengua. Y bueno, está el Renacimiento, en el que hay una vuelta a las fuentes clásicas, y es un momento en el que, bueno, los humanistas principalmente intentan reanimar el latín, que consideran que está apartado de la realidad, y bueno, esa es una vertiente, pero por otro lado también está el nacimiento de los estados modernos, y ahí, bueno, uno de los pilares es también
la lengua, ¿no? Bueno, que luego también esto tiene muchas declinaciones según los países, porque hay países que tienen también dialectos, pero sí, en España, como tú dices, es igual a lo mejor un debate menos intenso, pero en otros países en qué lengua escribir, si en latín o en la lengua vernácula, sí, es toda una cuestión. Estamos acabando el siglo XVII, vamos hacia el XVIII. Sí, XVII, XVIII. Y sigue perviviendo en todo el ámbito eclesiástico, más que prefiero eclesiástico religioso en este momento. Y en el XVII tiene una explosión en todo el ámbito científico, el latín. Sí, el latín, además de haber sido la lengua todavía hoy oficial de la Iglesia Católica, y ser también y de haber sido también la lengua del Imperio Romano, también ha sido la lengua de la ciencia durante siglos en Europa. Y sí, hay un corpus enorme de literatura científica escrito en latín por autores, Descartes, Newton, a veces escribían en latín, a veces en francés, Galileo, Kepler. Era la lengua de la ciencia, y hasta que hubo una consolidación en el uso de las lenguas vernáculas de manera escrita, era la lengua que se utilizaba porque era la lengua comúnmente aceptada por todos, y también la lengua que durante muchos siglos era la única lengua que tenía una gramática también y unas reglas de uso definidas. Recordamos que la primera gramática de lengua romance es la de Nebrija, 1492, en Sí. España. Es también la lengua de la diplomacia, la lengua donde se firman los tratados de paz, digamos, donde se negocia, donde se reparte el mundo. Sí. Y este año también hablábamos de eso en alguna presentación. Yo creo que también es la lengua en la que se anuncia el descubrimiento, que se traduce una carta de Colón en varias lenguas, en varias ciudades europeas en latín. Sí, es la lengua de la diplomacia hasta prácticamente el siglo XVIII. Yo creo que es cuando el francés comienza a sustituir al latín como lengua de uso internacional. Siglo XVIII, d'Alembert, enciclopedista, propone que se deje de enseñar latín en las escuelas francesas y que todo ese tiempo y esa energía se dedique a aprender francés, que buena falta hace, dice. Yo no sé si él, no lo sé, el que utiliza por primera vez el concepto el latín es una lengua muerta. No lo sé si es él, pero por ahí debe ir, ¿no? Por esas fechas. Y esa propuesta de d'Alembert, basta ya, esto es una pérdida de tiempo, va a tener eco en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa tienen eco muchas cosas que supongan vamos a dejar el pasado atrás, el latín es el pasado, etcétera, etcétera. Yo te voy a proponer otro salto en el tiempo, porque hay otro momento donde alguien, vuelve a ser Francia, alguien que tiene poder de decisión dice: se acabó, no se vuelve a enseñar el latín. Ese alguien es Edgar Faure. Acaba de pasar mayo del 68, la revuelta estudiantil. Él lo ha nombrado ministro de Educación, y el latín que estudiaban los alumnos, las alumnas en primero de la secundaria francesa, se suprime. El latín obligatorio en primero de secundaria se suprime de un plumazo. Sí, así fue. Y curiosamente la decisión fue tomada por un ministro que hablaba perfectamente latín, según he leído. Y se hizo porque en ese momento se consideró que era una materia que frenaba el proceso de democratización. Y bastante paradójicamente, creo, lo que se hizo fue suprimir el latín como asignatura obligatoria, lo que significa que cualquier persona procedente de cualquier grupo medio social
hasta entonces tenía acceso por lo menos a estudiar latín un año, y lo que se piensa desde ese movimiento de mayo del 68 y desde esas reivindicaciones de ese movimiento es que el latín es un freno para el cambio social, porque al final es una materia, se entiende que en la que siempre van a tener ventaja los alumnos que procedan de determinados medios sociales más favorecidos. Porque también es verdad que durante siglos ha sido también un capital en manos de la élite. Pero bueno, al suprimirse se suprime porque se piensa que frena la democratización, y también porque se piensa que no tiene una utilidad práctica muy clara. Y él propone, si recuerdo bien, sustituir el latín por 3 lenguas, que son el francés, las matemáticas y una lengua viva, en esa reforma. Si entiendo bien, se suprime el latín porque forma parte de la educación de la élite. Paradójicamente o no, voy a impedir que cualquiera pueda tener acceso a la élite porque no va a estudiar el latín. Sí. No, hay una paradoja. Bueno, ahí la dejamos. Sí. No va a ser la última vez. Paul Veyne, historiador de la antigüedad clásica, reconocido, y la entrevista es del año 92-93, decía lo mismo, decía que tampoco era muy interesante, que era tiempo perdido. Y no solo decía eso, atacaba a quienes defendían que enseñar latín, aprender latín era importante para aprender a razonar. Y decía literalmente que eso era una gilipollez. Que el latín podía servir para cualquier cosa menos para razonar, y que sobre todo que el latín servía para adivinar, el aprendizaje del latín. Y desarrollo esto un momentito y te paso la palabra. Decía, cualquier lectura del latín nos va a exigir una traducción, y cualquier traducción en este momento del latín es una adivinación. Es imposible traducir el latín. No sé si llamarlo clásico, antiguo, no sé cómo te gusta llamarlo a ti. Es imposible, es tan imposible traducirlo. Es tan imposible saber lo que estaban diciendo. La traducción, creo que esa pregunta se podría plantear con todas las lenguas, ¿no? Siempre hay algo que cuando intentamos traducir se va a escapar de una lengua a otra, porque las estructuras de vocabulario, no sé si también, también sintácticas, es decir, todo no coincide perfectamente, siempre hay que encontrar una solución en la otra lengua. Por eso traducir es un arte en sí, y es otro ejercicio que aprender una lengua. Y uno de los problemas precisamente de la enseñanza del latín es que, como siempre se ha enseñado traduciendo, es complicado estudiar una lengua así. Es la única lengua que se enseña, de hecho, así. Este es un tema. También sí, lo que Paul Veyne dice es que siempre, pero eso también pasa con el griego, también lo decía Virginia Woolf en ese texto que se titula On Not Knowing Greek, sobre el hecho de no saber griego, creo que se ha traducido al español, que dice: las palabras griegas, por ser griegas, nunca sabremos cómo sonaban, ¿no? Nunca sabremos cómo sonaban en griego antiguo, nunca sabremos cómo sonaban en latín. Yo creo que también lo que quería decir Paul Veyne, no sé si en esa entrevista, pero también en otras se lo ha dicho, es que para trabajar profesionalmente con el latín y el griego es necesario pasar mucho tiempo, muchos años, y es necesario un aprendizaje a nivel universitario. Entonces, esperar que alguien sea capaz de leer fluidamente un texto en latín a nivel de secundaria con tan pocas horas de clase es muy difícil. Bueno, él decía también una provocación, decía que en toda su vida solo había llegado a traducir 3 versos de Virgilio, me parece que dice, ¿no? Sí. En este ambiente de latín no, vemos los carteles en las calles de París. No hubo carteles de latín no, pero podía haber habido en mayo del 68. En este ambiente
nace un movimiento que es el latin vivant o el latín vivo. Él nace y crece cada día, hasta hoy. ¿Qué es el latín vivo? Oficialmente el movimiento Le Latin Vivant nace en Aviñón en 1956 en un congreso internacional en el que se reúnen personas de diferentes países. También está Pierre Grimal, lo cuenta Gilly Kopp en uno de los libros que cito en la bibliografía, historiador muy importante también de la antigua Roma. Y bueno, el movimiento sí, yo creo que nace al hilo de, pues eso, de la pérdida del latín, de la pérdida del latín y de su presencia en las enseñanzas medias, pero también, pues bueno, por la propia pérdida también en su uso como lengua internacional, y uno de los objetivos de ese movimiento es hacer revivir el latín como lengua internacional, y se discuten en torno a eso, pues se discuten temas como la pronunciación, cómo aplicar la pronunciación restituida del latín, reglas para crear neologismos, etcétera. Pero uno de los componentes más importantes de ese movimiento también es renovar la didáctica del latín, porque bueno, entienden que una de las razones también por las que deja de interesar, cada vez se estudia menos, es por la manera en la que se enseña, y entonces intentan aplicar principios pedagógicos nuevos al latín. Y en concreto lo que propone este movimiento es estudiar el latín como una lengua viva, practicando las denominadas 4 destrezas. Y bueno, es un movimiento que yo creo que también hay que entender dentro de ese contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, de europeísmo, de pacifismo, porque lo que también hay detrás es pensar el latín como lengua universal, con esa vocación de lengua universal que ha tenido durante mucho tiempo. Y el movimiento está vivo. Sí, está vivo porque, bueno, hoy hay muchísima gente en Europa, también en Estados Unidos, que utilizan, enseñan el latín con el método Orberg, que es una propuesta de aprendizaje intuitivo del latín y de manera activa. Entonces hay muchas personas que en estos momentos sí están utilizando este enfoque activo de aprender el latín, y se han creado otros métodos y está bastante de moda. En España hay muchos institutos que utilizan el método Orberg para enseñarlo, y también está muy de moda practicar el latín, hablar en latín, y hay muchos círculos de aficionados, y hay muchos círculos que en muchas ciudades de Europa, en Madrid, en Barcelona, en Bruselas, en otros lugares. Latín que pervive en nuestra vida cotidiana, y tú has detectado, has identificado dónde pervive, dónde está el latín en nuestra vida cotidiana. Bueno, ese es un proyecto adyacente que ha nacido hace poco. Bueno, hace mucho tiempo hace años que hago fotografías cuando veo carteles en latín, sobre todo publicidad en latín, nombres de marcas de productos, etcétera. Y sí, la verdad es que sigue muy presente, por supuesto en farmacias y sí, en productos de limpieza, de higiene, en medicamentos, pero no solo. Y curiosamente, las fotografías que estoy mostrando en mi cuenta de Instagram las he hecho la mayoría en Bélgica y en la zona flamenca, en Flandes. Y eso me hace pensar que a lo mejor cuando alguien tiene que llegar quiere llegar a un público que habla varias lenguas o que se mueve entre lenguas, pues a lo mejor es una manera de... Sí, Bueno, la mayoría de las fotos son de la zona donde vives, pero creo que hay también alguna de Calatayud, sí, y de zonas del Valle de Jalón, donde también hay fotografías que he hecho en España. Sí. La cuenta de Instagram es @latin_vivant. LATIN_VUIVANT. Es un placer la cuenta, síganla, es un placer. Hemos dado el repaso al libro, lo volvemos a abrir y ahora vemos las imágenes. Lo que hiciste desde el primer día ilustrado. Sí. Mi proyecto original era hacer un abecedario ilustrado, y siempre lo pensé así.
Es verdad que hay algunas etimologías en el libro, algunas palabras que ya, la etimología en sí, la etimología origen que he recogido ya tiene mucha fuerza visual, yo creo, pero yo quería extender el placer del descubrimiento a las imágenes. Eso fue una idea que estaba ahí desde el principio y bueno, creo que el resultado con las ilustraciones de Ana Yael ha sido magnífico. Lo ha sido. En este momento les habla el editor del libro. Lo ha sido. La elección de Ana Yael fue pactada con Teresa y se necesitaba alguien que fuera muy capaz profesionalmente, alguien que fuera muy capaz de imaginar conceptos, que se trataba de eso. Al final cada palabra es un concepto, que fuera capaz de agradar, que fuera capaz de transmitir un sentimiento estético, y todo eso lo ha conseguido. Tú hablaste durante años griego y estudiaste griego y viviste en Grecia y de repente en latín. Sí, es una buena pregunta. Bueno, yo he llegado al latín como adulta por segunda vez, porque lo estudié en el instituto y en la universidad también. He llegado como adulta y bueno, y creo que tiene sentido porque me he metido otra vez con el latín. Desde hace 8 años acudo semanalmente a la Casa de Erasmo en Bruselas, que es un museo maravilloso, un lugar muy especial en esa ciudad y que recomiendo visitar. Y es una casa del siglo XVI, una de las más antiguas de Bruselas, en la que Erasmo de Rotterdam se alojó durante 3 meses en uno de sus múltiples viajes. Y una de las misiones del museo es como, bueno, Erasmo fue un importante humanista, latinista, especialista del griego, también del hebreo, es un poco pues extender ese legado. Y es así como retomé el latín hace 8 años, participando en las clases de latín activo. Primero tuve la suerte de conocer a los fundadores del curso, que son Guy Licop y Françoise Deract, y ahora sigo el curso estoy en el grupo de lectura con Félix Borsu, y también está Marion Daepens. Y bueno, para mí tiene mucho sentido haberme reencontrado con el latín en este contexto, porque, como he dicho al principio, hace casi 20 años que no vivo en mi lengua materna, vivo entre varias lenguas, y al final el latín es eso, es un puente entre las lenguas. ¿Preferirías vivir en una sola lengua o defiendes el multilingüismo? No, ahora ya no podría. Estoy instalada en esa dinámica de manejar varias lenguas. A veces no es fácil, pero me gusta mucho vivir entre Sí, el lenguas. poeta tiene razón cuando dice mi lengua es mi patria, y tú tienes varias. ¿Tienes patria o no tienes? La verdad es que después de tanto tiempo fuera de España, no lo sé. Yo nunca me he identificado con los discursos identitarios, y también escribiendo el libro intenté no hacer un texto sobre el latín en el que lo sacralizara. No quería hacer ese discurso, ¿no? Porque cuando es un poco lo que pasa con las lenguas, ¿no? Que se producen movimientos de apropiación en torno a ellas, y cuando uno se pone a defender, ¿no? O a esencializar una lengua, al final acaba haciendo un discurso nacionalista, y eso lo quería evitar, ¿no? Y no sé, yo creo que vivo entre lenguas, y lo que el latín me permite en estos momentos es poder pensar entre ellas. Es una herramienta. Acabamos nuestras entrevistas proponiendo una serie de palabras a las que se puede responder con otra palabra, con una pregunta, con un silencio. Queremos que sean siempre respuestas
breves e intensas. En este caso creo que hay tantos nombres propios como conceptos. Tucídides. Tucídides es una tesis que no terminé y que me arrepiento. Es algo de lo que me he arrepentido muchas veces. Y creo que es el primero de los griegos que plantea y que pone al hombre, al ser humano, en el centro de los procesos históricos. Creo que eso es lo que aporta, por ejemplo, respecto a Heródoto. Erasmo, bueno, humanista, latinista, helenista, soñador, pacifista, tenía sentido del humor. Joan Coromines. Joan Coromines para mí es el diccionario. Yo lo identifico con el diccionario etimológico de la lengua española. Jacques Derrida. Derrida para mí es abrir. Siempre que lo leo me abre nuevos caminos conceptuales. Has dicho diccionario, te lo devuelvo, diccionario. Yo diría diccionarios. Hay que consultar muchos. Sí. Escribir, el verbo. Escribir es para mí un trabajo físico. Lengua. Lenguas. Acabas el libro y estamos a punto de acabar la entrevista y aparece una palabra casi al final del libro. Exilio. Perder su lengua, perderse entre las lenguas, reinventarse, cambiar. Yo te voy a decir adiós. ¿Tú nos lo puedes decir en alguna lengua más? ¿Te puedes despedir en alguna otra lengua? Sí. Au revoir. A bientôt, in proxime. Taleme síntoma, Harikapoli. Teresa Cuartero Lausín, autora de Radical, Vocabulario, editado en Biblioteca La Cala. Nos despedimos, es el 3 de marzo del 2023. Acabamos de grabar esta entrevista en Barcelona. Muchísimas gracias y buen regreso a Bruselas. Muchas gracias a vosotros. En Tiempo de Exposición hemos entrevistado a Teresa Cuartero. Esta entrevista ha sido realizada gracias al apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Si tú también quieres apoyarnos, puedes hacerlo compartiendo este podcast con alguien a quien le pueda interesar o apoyándonos económicamente a través de Patreon. Entrevistador y director, Grasa Toro. En la realización técnica, Ana Mareca. 3 de marzo de 2023. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción.